Mm. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Centro de Entrenamiento RGC. En esta oportunidad, bueno, vamos a hablar de un tema netamente técnico, vamos a hablar de diagnóstico, las 5 fallas más comunes que nos podemos encontrar en un sistema de refrigeración comercial, bien sea un sistema autocontenido, una vitrina, una nevera, una isla, o sistemas divididos, como una unidad condensadora y un evaporador para una cámara frigorífica o un cuarto frío. El centro de entrenamiento RGC, recuerden que es un espacio técnico, un espacio para aprender, pero sobre todo un espacio para llevarnos ese pequeño trozo de conocimiento que cuando lo sumamos con todo lo que nosotros aprendemos, al final, bueno, suma bastante para nuestro servicio y para nuestro criterio profesional. Mi nombre es José García, gerente técnico de RGC para Venezuela, y me acompaña también el día de hoy Camilo Lizarazo, el gerente técnico de RGC para el territorio colombiano. Buenos días, Camilo. José, buenos días a todos. Bueno, y en esta oportunidad vamos a ver esas 5 fallas que suelen ser un poco repetidas y comunes encontrarnos en nuestro trabajo diario técnico. Y como siempre, pues el Centro de Entrenamiento de RGC, buscando esos temas que son de interés, que en algún momento cuando vean este webinar se van a sentir identificados con esto me pasó, esto otro me pasó, en algunas ocasiones supe cómo solucionarlo, en otras tal vez no. Al final, esto es una recopilación de fallas que solemos encontrarnos en los sistemas y que en ciertas ocasiones nos pueden generar dolor de cabeza porque no sabemos cómo o por dónde atacar. Hay que aclarar que, digamos, esto no es como una camisa de fuerza, esto es simplemente una visión global de cómo se podría solucionar la falla, cuál es la causa, cuál es la consecuencia y pues la posible falla, el posible arreglo. Sin embargo, eso va a depender de muchos factores que tengamos en los equipos, pero digamos que esto es una visión un poquito más general. Así es. Entonces, bueno, vamos a comenzar con estas 5 fallas. Y la primera falla es el evaporador bloqueado de hielo. Y este yo diría que es realmente una de las fallas más comunes. Es una falla que no necesariamente indica que hay algo mal en el equipo, sino que ciertas circunstancias o ciertas situaciones pueden causarla averiando el equipo temporalmente. Solamente que cuando esto pasa, pues ya el sistema no funciona correctamente y es hora de llamar al técnico. Cuando nosotros llegamos, pues vemos el evaporador así como aparece ahí en esas imágenes, ¿no? Completamente bloqueado de hielo. Entonces, a pesar de que el resto de fallas están un poquito más ordenadas en síntomas, causas, cómo diagnosticar, cómo resolver, en este caso, como es una de las fallas más sencillas, pero una de las fallas más comunes, ponemos aquí los principales culpables. Y es que el principal culpable de un evaporador bloqueado de hielo son las infiltraciones de aire. Recuerden que cuando nosotros tenemos un espacio refrigerado, ese espacio no solamente se está enfriando, sino que a medida que se enfría, no cabe tanta humedad en el aire. Y la humedad resultante o la restante se condensa y nosotros la retiramos por la bandeja de condensados, ¿okay? Por el drenaje. Entonces, ¿qué sucede cuando entra aire húmedo, es decir, aire del exterior? Cuando entra a nuestro cuarto frío o a nuestro equipo de refrigeración, ese aire está muy, muy cargado de humedad comparado con el espacio que ya tenemos, ¿no? Que está deshumidificado, si lo vemos desde un punto de vista de la humedad total o de la cantidad de agua total. Esa humedad apenas entra en contacto con ese frío, se condensa inmediatamente. Y dependiendo de la temperatura de nuestro cuarto frío, esa condensación, que está en forma de gotas de agua líquida, inmediatamente se congela, ¿okay? Se transforma en escarcha. Esa escarcha forma un efecto bola de nieve. Y entonces lo que comenzó como pequeñas puntos o pequeñas gotas de escarcha, pues se va transformando cada vez en lo que es un bloque de hielo que tapa por completo el evaporador. ¿Por qué sucede principalmente eso? Bueno, fíjense que tenemos aquí puertas abiertas, cortinas dañadas o empaques de puertas dañados. Y es que, bueno, en mi experiencia, la causa más común es precisamente la puerta abierta. Muchas veces estos cuartos fríos, sobre todo cuartos fríos pequeños, pues realmente están en restaurantes, están en carnicerías, en panaderías, en locales pequeños,
donde el operario no necesariamente está entrenado para trabajar con este equipo. Y cuando hacen carga de mercancía, descarga de mercancía, suelen dejar la puerta abierta. ¿Ok? Eso combinado con los otros factores que son, fíjense, cortinas dañadas o empaques de puerta dañados, pues simplemente durante ese momento en que están cargando o que están haciendo lo que sea, están limpiando quizá, toda esa humedad que entra aprovecha y forma una capa de hielo en el evaporador, bueno, bloqueándolo completamente y ahí nuestro equipo de refrigeración deja de funcionar. Porque un evaporador bloqueado lo que hace es que ya no transfiere calor, o sea, ya no puede absorber el calor del espacio y entonces pues se va acumulando y nuestro equipo, ¿cómo nos damos cuenta? Ya no está a temperatura. O sea, si nuestro equipo, nuestra cámara es para -10, cuando nosotros vamos a ver, nuestra cámara está en 0 grados, en 1 grado, un ejemplo. Y eso es precisamente porque ya tenemos el evaporador averiado. ¿Qué otras cosas pueden pasar para esto? Bueno, una, tenemos el deshielo ineficiente. ¿Okay? Recuerden que cuando nosotros trabajamos con temperaturas de evaporación por debajo de 0, el hielo se vuelve un problema en nuestro evaporador. Si trabajamos muy cerca de 0, a veces pues es muy fácil de manejar. El deshielo incluso puede ser simplemente apagar el compresor y con el propio circulación de aire del ventilador, esa pequeña capa de hielo pues se elimina. Sin embargo, ya cuando nos vamos a temperaturas más bajas, se hace más complicado y solemos utilizar otros métodos. El más común son las resistencias eléctricas. Hay otro que, bueno, es el gas caliente, a veces por ciclo reverso o desviando el gas de descarga, pero básicamente buscamos una forma de calentar el evaporador para derretir esas capas de hielo que son bastante más gruesas. Entonces, cuando nuestras resistencias están dañadas. Aquí no mencionamos el gas caliente, pero bueno, cuando cualquier elemento de nuestro ciclo de gas caliente está dañado, también puede suceder, digamos, una solenoide. Programación de deshielos inadecuada. Si la duración del deshielo o la cantidad de deshielo o incluso la temperatura de fin de deshielo no está bien programada, y eso ya lo vamos a ver más adelante, también entonces progresivamente mi evaporador se puede ir llenando de hielo. Otra cosa, el controlador o temporizador de hielo dañado. Puede ser un temporizador mecánico, ¿ok? O puede ser un controlador electrónico de temperatura. Si cualquiera de estos dos está dañado, su sonda de temperatura está dañada o simplemente está desconfigurado, entonces vamos a tener también un evaporador bloqueado. Por otra parte, tenemos la ventilación ineficiente. Si alguno de nuestros ventiladores del evaporador no está funcionando correctamente o directamente está detenido, eso es una causa para que mi evaporador esté más frío de lo común, porque no está logrando evaporar el refrigerante como para lo que fue diseñado inicialmente cuando se instaló el sistema. Otra cosa, espacios de ventilación muy pequeños. Eso, bueno, si instalamos nuestro evaporador, nuestro intercambiador muy cerca de las paredes y no permitimos que haya un flujo de aire, digamos, completo para nuestros ventiladores, entonces también puede pasar esto. Esto es similar a que un ventilador estuviese malo. Tenemos todo funcionando, pero simplemente la cantidad de aire que ellos pueden aspirar, pues no es completa. Y el evaporador se torna más frío de lo normal, entonces experimentando más hielo. Por último, bueno, este es bien importante y también suele pasar producto bloqueando los ventiladores. Cuando nosotros apilamos productos en una cámara frigorífica, debemos mantener un espacio del evaporador. No solamente hacia abajo, es decir, no podemos colocar producto inmediatamente hasta la bandeja del evaporador porque por ahí también aspiramos aire. Y evidentemente no podemos colocar producto al frente de los ventiladores. Cuando tenemos cámaras pequeñas suele pasar porque, bueno, tenemos un espacio bastante limitado, queremos guardar la máxima cantidad de producto posible, pero eso no permite que el aire fluya correctamente en la cámara. Entonces, cuando ese aire frío que está descargando el ventilador regresa porque tenemos obstrucciones, eso hace que mi evaporador esté más frío y pasa lo mismo. Y otra cosa es que si está muy cerca de los ventiladores, eso crea una contrapresión. O sea, la presión en ese punto aumenta y precisamente disminuimos ese caudal de aire que está pasando. Entonces, fíjense cómo estas tres causas, unas más frecuentes que otras, son los principales culpables de que tengamos un evaporador bloqueado de hielo, que es una de las fallas más comunes de una cámara frigorífica, un sistema de refrigeración. ¿Cuál es la solución en este caso? Bueno, primero descongelar el evaporador, ¿ok? Esto no se debe hacer con un cuchillo, con un destornillador, con una pala. Esto lo más seguro de hacerlo es con agua, ¿ok? Puede ser con agua caliente, puede ser con agua a temperatura ambiente. Esa es la forma más segura. Primero para no dañar o perforar una tubería, pero también para no dañar las aletas,
que son el componente más frágil de nuestro evaporador. Entonces nosotros vamos a descongelar el evaporador utilizando agua y luego vamos a corregir ese problema que fue el causante de que se bloqueara. Puede ser capacitar a los operarios de los cuartos fríos, a los empleados que utilizan la cámara, puede ser corregir esos ventiladores que pueden estar fallando, esos sensores, ese controlador de temperatura o incluso la resistencia. Entonces aquí tenemos, bueno, la primera falla, la más común, y vamos con otra falla que también es bastante común y muchas veces está desde la instalación, pero como no es tan crítica, no nos damos cuenta sino hasta que tenemos más producto o hay un caso crítico ahí en la temperatura. ¿Cuál sería esa segunda falla, Camilo? Y es que esa segunda falla va directamente relacionada con una válvula de expansión que no está bien ajustada. Esto pues termina siendo crítico. Digamos que en algunas ocasiones nosotros vamos a hacer la intervención del sistema de refrigeración, llegamos, revisamos, digamos que todo está dentro de lo normal, pero luego vemos que el evaporador no trabaja de una manera correcta. Puede que se presenten dos síntomas. Uno puede ser una válvula de expansión que esté muy cerrada. Entonces, cuando tenemos esta válvula de expansión muy cerrada, pues lo que vamos a ver es que hay un sobrecalentamiento muy alto, que hay un compresor muy caliente porque tiene pues una temperatura de retorno alta y no tiene un buen rendimiento el compresor. Y aparte, pues la cámara no llega a la temperatura por más de que busquemos la manera de que esto suceda. Otro síntoma puede ser que la válvula de expansión termostática está muy abierta. O sea, aquí lo que estamos haciendo es, digamos que llevando a que el sistema en su línea de succión me lleve líquido al compresor, el cual va a retornar por esa misma línea y tengo un riesgo de que haya un daño o una rotura mecánica. Ahora, aquí el punto es fundamental, es primero entender el concepto de sobrecalentamiento. Ya en varios webinars hemos hablado, tenemos webinar del centro de entrenamiento donde hemos visto y también en la tribu donde hemos podido ver de qué forma se mide el sobrecalentamiento, qué es el sobrecalentamiento, cuáles son las implicaciones que este tiene en el sistema, bien sea para bien o para mal. Y más allá de esto, pues el diagnóstico seguro es medir sobrecalentamiento o superheat. Esta es la única forma para saber si la válvula de expansión trabaja bien o no trabaja bien. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, pues fíjense que hay un webinar donde mostramos la forma correcta de la medición del sobrecalentamiento, en qué punto se debe medir, ¿cierto? Que debemos tener una válvula de servicio a la salida del evaporador para poder tener la presión de evaporación y luego, bueno, hacer allí una resta muy sencilla que al final lo que termina dándonos es un valor real de evaporación en el evaporador, de sobrecalentamiento útil en el evaporador, perdón. Entonces esto pues es la única herramienta que tenemos. Ahora, puede también que la válvula de expansión esté bien ajustada, pero que el que esté en una mala ubicación sea el bulbo sensor. Entonces recordemos que también hemos visto en los diferentes webinars cómo nosotros, digamos que debemos instalar el bulbo sensor, en qué ubicaciones debe ir este bulbo, ¿cierto? Buscando siempre la manera de que quede bien ubicado la tubería para que no vayamos a tener inconvenientes en el momento digamos, de que la válvula de expansión pueda operar. Recuerden que puede ser viéndolo en sentido de las manecillas del reloj entre las 3 y 4 de la tarde o entre las 9 y 8 de la noche. Aquí básicamente pues es la ubicación correcta. Si yo coloco mi bulbo en la parte superior, es decir, a las 12 o en su defecto a las 6, voy a tener malas lecturas de temperatura, las cuales no le van a permitir a mi válvula de expansión que trabaje de una manera correcta. Sin embargo, verificar esta ubicación, que pudo haber sido también un tema de vibración o algo que la correa del bulbo sensor no quedó bien puesta y pudo haberse movido de lugar. Y verificar también que tenga el aislamiento correcto para que no vaya a haber mediciones erróneas o de temperaturas que estén alrededor del bulbo sensor. Luego que el bulbo sensor ya está en la posición correcta,
y que puede que la válvula esté muy abierta, muy cerrada, con base en el valor de sobrecalentamiento, pues allí lo que debo hacer es ajustar el vástago de la válvula de expansión termostática un cuarto de vuelta a la vez buscando el superhit correcto. Ahora, si yo giro en sentido contrario el tornillo de ecualización de la válvula de expansión, lo que estoy haciendo es abriendo más paso para que pase más refrigerante hacia el evaporador. Luego, si después de hacer esta operación, yo debo esperar que lleguemos a una temperatura que nos permita volver a medir este sobrecalentamiento y entender cómo se comportó. En el caso contrario, si yo debo cerrar el paso de refrigerante hacia el evaporador, pues lo que yo debo hacer es girar el tornillo de ajuste de calibración en sentido de las manecillas del reloj para restringir el paso de refrigerante y ver cómo se comporta el sobrecalentamiento allí. Aquí el punto importante es que debemos siempre medir este sobrecalentamiento con las herramientas y de la manera correcta que nos permita saber si la válvula de expansión termostática está trabajando bien o no. Y ya teniendo estos valores, pues recuerden que también hay otro punto importante que es medir el subenfriamiento, que depende mucho también de cómo se va a comportar la válvula de expansión. Sin embargo, esto es una de las fallas que más comúnmente encontramos, que ya, como les recuerdo, tenemos webinar donde trabajamos muy específicamente en cómo se calibra una válvula de expansión, dónde tengo que medir presión, dónde tengo que medir temperatura y cuál es el procedimiento que debo hacer. Ahora José nos va a mostrar un poco cómo ciclos cortos afectan el funcionamiento de mi sistema de refrigeración. Así es, y es que esta es una falla también común. A veces lo llama el cliente y le dice, mira, el compresor enciende, pero yo creo que a los 2 minutos, a los 3 minutos ya se apaga. Ah, pero eso lo hizo una sola vez, no encendió más. No, eso lo hace cada rato. Entonces, ese es el momento donde uno sabe, tengo que ir antes de que mi compresor se queme. Tengo que ir antes de que se recaliente la bobina, antes de que pase algo peor. Pero los ciclos cortos también tienen varios culpables, así como vimos con el hielo que bloquea el evaporador. Bueno, con el ciclo corto pasa similar. Y es que el ciclo corto es bien peligroso por el estrés eléctrico que produce en el motor de un compresor, en el bobinado. De hecho, la mayoría de los fabricantes, ISECON, Doppler, Cubigel, nos dicen cuál es el máximo o cuál es la máxima cantidad de arranques por hora que un compresor admite. Por lo general, esa cantidad está cerca de los 12 arranques por hora máximo. ¿Okay? Cualquier cosa por encima de eso, pues produce un estrés eléctrico importante en el compresor y finalmente puede llevar a una falla o a una disminución de la vida útil de mi compresor. Entonces, ya vimos lo que es un ciclo corto, ¿no? Básicamente el compresor enciende y por una u otra razón el compresor se apaga. Entonces, no dura lo suficiente encendido y eso causa problemas. De hecho, los ciclos cortos también son uno de los principales culpables de una lubricación deficiente. Otra de las cosas, o digamos la falla que vamos a ver siguiente. ¿Por qué? Porque el compresor cuando arranca despide unas cantidades importantes de aceite a través de la descarga y si no dura el suficiente tiempo encendido para que logre retornar, entonces es aceite que estamos sacando del compresor, sacando del cárter, que no está regresando y cuando venimos a ver nuestro nivel total de aceite dentro del compresor va disminuyendo con el tiempo y eso, bueno, me causa fallas peores. ¿Qué otra cosa vemos con esto? Bueno, obviamente, si nuestro compresor no está funcionando el tiempo correcto, nuestra cámara no va a alcanzar temperatura o nuestro equipo de refrigeración no va a alcanzar la temperatura deseada, ¿no? Ese punto de consigna, ese set point. Aquí vemos una imagen pues de una cámara frigorífica con los alimentos que se ven bastante feos y probablemente no están almacenados ahí a la temperatura correcta o llevan muchísimo tiempo estando almacenados a condiciones incorrectas, no solamente de temperatura, sino también de humedad. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, hay muchísimas causas. De hecho, aquí hay 4, pero pueden haber muchísimas más. Estas 4 son las más comunes que nos causan ciclos cortos en nuestro compresor. La primera, falta de refrigerante. ¿Por qué falta refrigerante en un sistema? Bueno, este es un buen momento para recordar que el refrigerante no es un consumible. El refrigerante no se gasta, el refrigerante no se vence, el refrigerante no hay que reponerlo de ninguna forma dentro del sistema a menos que tengamos una fuga. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos que tenemos falta de refrigerante, ¿por qué? Porque todo nos indica falta de refrigerante. Hay otro webinar acerca de las fallas también, donde hablamos precisamente de esto.
¿Cómo identifica una falla refrigerante? Presiones muy bajas, tanto de succión como de descarga, sobrecalentamiento altísimo, ¿ok? Temperatura de gas de retorno altísimo. Hay varias cosas que me dejan ver que tenemos una fuga. En este caso, si tenemos un dispositivo de protección como un presostato de baja, que es algo que deberíamos tener obligatoriamente en nuestro sistema de refrigeración comercial, el presostato de baja no va a permitir que el compresor opere en unas presiones fuera del rango que nosotros le hemos indicado o que nosotros le hemos calibrado. Entonces, si tenemos una fuga, esa presión de aspiración baja tanto que nuestro presostato corta el suministro eléctrico por seguridad. Entonces, esos presostatos, dependiendo de cuál estemos utilizando, un presostato manual, pues habría que resetearlo con un botón. Un presostato automático vuelve a encender automáticamente el compresor cuando la presión alcanza otro valor. ¿Y por qué la presión alcanzaría otro valor? Bueno, nuestro compresor enciende y la presión de aspiración empieza a descender. Llegamos al punto de corte y el compresor se apaga. ¿Pero qué pasa cuando se apaga? Las presiones otra vez empiezan a nivelarse. Y una vez que alcanzamos esa presión superior que activa de nuevo el presostato, entonces vamos repitiendo ese ciclo. Y eso es lo que nosotros llamamos un ciclo corto de arranque del compresor. ¿Cuál sería otra razón? Lo mismo, pero en el otro lado del sistema. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un condensador que está sucio o que se le pegó una bolsa plástica, una bolsa de papel, eso es muy común en establecimientos de comida, donde suelen trabajar con alimentos empaquetados en bolsa. Entonces, la presión de alta se va a ir muy alta. Y si tenemos un presostato para la presión de alta, entonces también va a cortar por seguridad. Si su reseteo es automático, pasa lo mismo. Cicla. Él llega a la presión alta, se apaga el equipo, empieza a bajar, vuelve a encender, se apaga el equipo, empieza a bajar, y así vamos a mantener nuestro compresor ciclando. Otra cosa, que el diferencial del presostato esté muy cerrado. Y esto, bueno, puede pasar cuando nosotros estamos apenas dando marcha a un sistema que no conocemos, pues precisamente la operación, el tipo de mercancía quizás que van a meter. Muchas veces armamos proyectos y no sabemos a ciencia cierta eso, pero es algo que debemos calibrar en nuestra puesta en marcha. ¿Ok? No es algo que debe seguir en el tiempo de operación de un cuarto frío. Si nosotros dejamos el diferencial de nuestro presostato de baja muy corto, entonces el compresor enciende y aún sin llegar al set point, aún sin llegar a nuestra temperatura de consigna, se va a apagar porque tenemos precisamente el punto de corte. Importante, aquí muy importante recordarlo también, los presostatos deben calibrarse con un manómetro. A pesar de que nosotros tengamos una escala ahí en el presostato, tanto para diferencial como para cortes, siempre debemos calibrarlo con un manómetro, que es la forma más precisa de calibrar los cortes y arranques de nuestro compresor. Nunca debemos fiarnos solamente de la escala. Por último, una condición eléctrica que dispare la protección térmica. Y esto puede ser, mira, desde un cable, un conductor que está dimensionado mal, es muy pequeño, se calienta en condiciones de alta carga, hasta puntos calientes, hasta un contactor que ya no está anclando correctamente. Todo esto me puede causar un consumo eléctrico elevado que al final termina disparando la protección térmica del compresor. Entonces el compresor enciende, está en esa condición de consumo eléctrico elevado y se apaga finalmente por la protección térmica. Esto también puede causar ciclados. Esta yo diría que es bastante más peligrosa porque el elemento térmico pues se fatiga, ¿ok? Si constantemente está disparando la protección térmica, es posible que en algún momento este elemento falle y ya pues se queda, por lo general se queda abierto, ¿ok? Diagnóstico, bueno, esto es interesante. Como las causas son tan variadas, el diagnóstico pues no es algo tan puntual, pero sí es verdad que eh, debemos irnos a cada uno de estos elementos y ver quién está mandando a apagar el compresor. O sea, quién es. Si es el presostato de baja, pues yo sé qué buscar. Si es el presostato de alta, ya sé qué buscar. Si es el interruptor termomagnético, si es el guardamotor, ya yo sé qué buscar. Y si es la protección térmica del compresor, la protección interna, también sé qué buscar. Entonces, básicamente, nosotros vamos a ir a ver qué es lo que está cortando el compresor. Evidentemente, si estoy conectado para ver las presiones, si estoy conectado para ver las temperaturas y los consumos de corriente, entonces voy a saber cuál es ese parámetro que me está haciendo que mi sistema se detenga. La solución, bueno, aquí igual salen varias cosas, ¿no? Porque no sabemos qué es realmente hasta que vamos y diagnosticamos. Pero puede ser ajustar el presostato, puede ser cambiar las conexiones, apretar los contactos que estaban flojos, cambiar un contactor o cualquier elemento de control de potencia.
Incluso, bueno, simplemente limpiar el condensador o quitarle la obstrucción suele ser una solución para esto. Los ciclos cortos, bueno, realmente son algo peligroso, se debe atacar. Un cliente que está afectado por esta falla, debemos atenderlo de inmediato para evitar daños mayores. Hay otra cosa que mencionábamos al inicio, y es que un retorno de aceite deficiente, pues, no es nada bueno para nuestro sistema de refrigeración, específicamente para nuestro compresor. De hecho, en los compresores Scroll, más del 70% de las fallas es por una lubricación ineficiente. Entonces, bueno, Camilo, me gustaría que nos explicaras a todos por qué la lubricación es tan importante en un sistema de refrigeración y por qué es una de las fallas que más ocurren, cómo podemos evitarla. Bueno, y es que la lubricación tiende a ser una de las fallas más recurrentes que encontramos, pero las más graves cuando lo vemos respecto al compresor. Y es que el compresor, pues es un componente que siempre requiere tener constante lubricación en sus partes mecánicas. Ahora, entendiendo esto, debemos ver que las espirales de un compresor Scroll, por ejemplo, sellan sobre una película de aceite. Ahora, sí, y que también debemos ver que la forma como estos compresores se lubrican es en medio de su eje. Tiene unas aletas, las cuales el movimiento giratorio del rotor hace que el aceite suba y pues permita que todo, las partes mecánicas y móviles del compresor sean lubricadas. Ahora, ¿cuál es el problema cuando tenemos fallas en la lubricación? Fíjense que los síntomas pueden ser varios. Podemos encontrar un compresor ruidoso o que internamente no está trabajando de manera correcta, que puede tener alguna obstrucción mecánica o algún desgaste mecánico, ¿cierto? Esto lo podemos ver porque normalmente ya la experiencia nos dice cómo es el ruido normal de un compresor Scroll cuando está haciendo su trabajo de manera correcta. De hecho, esto lo podemos también determinar en algunas ocasiones cuando yo conecto a un compresor trifásico sus fases invertidas y el compresor gira al revés. Fíjense que el ruido no es el mismo que hace un compresor girando en el sentido correcto que cuando gira al revés. Y esto mismo pasa cuando tengo un compresor con un ruido excesivo que digamos que logro yo determinar que puede ser un problema asociado con la lubricación. Entonces, otro síntoma que puedo tener es el nivel de aceite bajo en el visor del compresor. Entonces, como lo vemos allí en la lámina, en la imagen, pues tenemos allí un visor de un compresor que tiene un aceite bajo, cuando normalmente debería estar sobre la mitad de su nivel en funcionamiento normal. Sin embargo, esto va a depender de muchos factores, pero es importante ver que si yo tengo un nivel muy bajo en la mirilla o en el visor de nivel de aceite, pues allí voy a tener un compresor que muy probablemente le haga falta aceite o que en su defecto tenga un aceite que viajó con el refrigerante por el sistema, pero que no regresó, que ese también puede ser otro punto. Fíjense que allí pues este es un punto muy importante de ver el nivel del aceite. Ahora, ¿qué va a pasar con el evaporador? Muy probablemente esa migración de aceite a otros componentes que cuando el aceite viajó con el refrigerante y migró al condensador o migró al evaporador, pues fíjense que en algunas ocasiones tenemos un evaporador que está inundado con aceite. Esta inundación de aceite hace que el evaporador pierda área de transferencia de calor, es decir, a donde está alojado este aceite, pues no va a haber un intercambio de calor, lo cual va a disminuir la eficiencia y pues claramente voy a empezar a tener también problemas relacionados con que no llego a la temperatura adecuada que estoy buscando allí. Estos síntomas, pues digamos que podrían variar de acuerdo al tipo de sistema y a su aplicación, porque fíjense que si hablamos en medias temperaturas, en algunas ocasiones no es necesario tener un separador de aceite. Ahora, si nos vamos a bajas temperaturas, allí sí que es necesario tener un separador de aceite. Claramente ese separador de aceite debe estar dimensionado a la capacidad del compresor, debe tener su conexión de retorno de aceite siempre ubicada
digamos, en el lugar adecuado. Hay unos compresores que traen la conexión de retorno de aceite en el mismo carte, otros que debemos conectarlos en la línea de succión, pero más allá de esto es entender que el separador de aceite pues también tiene una función específica y muy importante en el circuito de refrigeración, que muchas veces los daños por retorno de aceite las malas operaciones de los sistemas se pueden ver porque el separador de aceite puede que su olla se haya quedado pegado y por esa misma razón pues haya mantenido abierto el paso de retorno de aceite hacia el compresor. Sin embargo, esto es un punto importante que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo cámaras frigoríficas? Muchas veces la unidad condensadora está o a una distancia muy separada del evaporador, o en el caso, pues tengo, digamos que una más arriba que otra, o una elevación, ¿cierto? Dependiendo cómo sea la instalación de mi sistema. Entonces aquí es fundamental y es crítico instalar sifones o trampas de aceite en la tubería de succión vertical. Con esto estoy garantizando pues que el aceite no va a volver. Ahora, fíjense en esto. Esto es crucial para asegurar que el aceite regrese al compresor, pero también va a ser crucial el diámetro de las tuberías que garantice las velocidades adecuadas del refrigerante para que no vayamos a tener en su momento algún golpe de ariete o algo que nos puedan generar velocidades inadecuadas dependiendo en la línea en la cual yo esté ubicada en mi sistema de refrigeración. Entonces, fíjense que esto también se pueden instalar en las tuberías de succión cuando son tramos verticales, ascendentes, donde la velocidad del refrigerante en la línea de succión disminuye. Esto lo que hace es que permite que el aceite se acumule, luego sea arrastrado de regreso al compresor. Entonces, aquí digamos que es un punto fundamental el tema de tener estas trampas de aceite de una manera correcta, ¿cierto? Pero a su vez también las líneas de succión o las líneas deben tener una inclinación descendente que permita el movimiento del aceite y digamos que no tienen que quedar completamente horizontales, sino que deben tener un ángulo de inclinación en camino hacia el compresor. Y allí radica la importancia de que este aceite, después de que puede empujarse por la trampa para que se pueda retornar al compresor, pues tenga un movimiento descendente, un camino descendente que le permita regresar de alguna manera más sencilla hacia el compresor. Ahora, dependiendo del fabricante, dependiendo de la ubicación, se recomienda colocarla cada cierto número de metros verticales de ascenso. Esto cuando la línea de succión está en ascenso, que puede variar, pero a menudo es alrededor de los 4 a 5 metros por trampa, según se especifica o según lo especifique el manual de instalación de, en este caso, el evaporador. Si ustedes lo ven, aquí esta imagen que encontramos allí, pues estamos viendo que tenemos una trampa en U, pero también una trampa invertida en la parte de arriba. Básicamente, esta información, por ejemplo, la encuentra en los guías de instalación de evaporadores de marca RGC, pero en su mayoría de guías de instalación encuentran que, pues es digamos que la manera correcta de hacer la instalación de este tipo de trampas, y también que ya en el mercado se encuentran las trampas ya dobladas y hechas en una sola pieza de cobre, lo que al final pues nos permite, digamos que calentar menos el tubo, hacer menos procesos de soldadura y demás, y garantizar pues que en esas conexiones no nos van a quedar full. Sin embargo, ¿cuál sería el diagnóstico? Pues lo primero que yo debo ver es la instalación física, es decir, ir al punto donde está mi evaporador, ver si hay sifones cada 3 o 4 metros de elevación, siempre y cuando pues la longitud de las tuberías en forma vertical lo requiera, ¿cierto? Mirar si la tubería tiene la pendiente correcta, es decir, si puede que tenga no una pendiente negativa, sino una positiva, es decir, que el refrigerante tenga que perder velocidad en la línea porque la tubería no tiene una pendiente correcta, pues allí también debemos corregir esto. Ahora, la corrección, pues básicamente es entender un poco dónde nace el problema. Si el problema está en un separador de aceite defectuoso
o en una línea de aceite que puede estar obstruida o que nos puede estar generando problemas, pues yo puedo, pues digamos que intervenir esa parte del aceite, digamos, del retorno de aceite para evitar estos problemas. Ahora, si el inconveniente no está en el separador de aceite, porque vamos a asumir que es un equipo de media temperatura, el cual no requiere separador de aceite o no lo tiene en ese momento, pues entonces allí es donde debemos ver cómo es el diseño de las tuberías, cómo es el diseño de las trampas, si se hizo de manera correcta o no, y esto nos va a permitir entender que si debo hacer adecuaciones o colocar trampas o hacer de alguna u otra forma que la tubería tenga la pendiente correcta, pues debo realizar. Porque si no arreglo este problema de las trampas y las tuberías, pues por más de que yo haga un buen procedimiento en general en el sistema, va a volverse a presentar el mismo problema de lubricación por el cual nuestro cliente nos llamó. Entonces, este tema del aceite es muy delicado, es crítico para cualquier tipo de compresor, entendiendo que el compresor Skoll puede ser un poco más delicado en el momento de quedarse sin aceite. Sin embargo, un compresor de pistón sin aceite, vamos a tener inconvenientes. Entonces, fíjense que, pues aquí ya vamos a ver un poco más cómo José nos explica cuando el cerebro de la máquina está confundido, es decir, cuando hay una mala configuración del controlador. Así es, y es que la quinta falla más común, aunque parezca mentira, es una mala configuración del controlador. Fíjense lo que dice ahí en la diapositiva. Dice, el equipo hace cosas raras. Se congela abajo, cortantes de tiempo, la temperatura oscila demasiado. Y dice, no hay falla mecánica, hay falla de dedo. Me causa gracia eso porque es como cuando dicen, no, no es la flecha, es el indio. O sea, muchas veces tenemos el mejor equipo de refrigeración, tenemos las mejores herramientas, pero si no hacemos un buen uso de eso, es decir, no configuramos correctamente nuestro equipo de refrigeración, no vamos a lograr los resultados. Especialmente en refrigeración donde tenemos más, digamos, más características que nosotros podemos modificar. Por lo general en un aire acondicionado de confort, pues no hay mucho que hacer. Colocar la temperatura que deseamos y listo. Ese es todo lo que debe configurar. A veces podemos poner que prenda los lunes, los martes, que se apague y se prenda a X o Y hora. Pero cuando nos vamos a un controlador de refrigeración, nos encontramos un montón de parámetros. El tiempo de goteo, el tiempo para que inicien los ventiladores, el set point, temperatura de fin de hielo, entre otras cosas. Hay muchísimas características. Y bueno, el hecho es que si no las configuramos correctamente, podemos tener problemas en nuestro sistema, aunque todos los componentes estén bien. Simplemente que no lo estamos configurando correctamente. Entonces, fíjense estos puntos críticos, aunque les recuerdo, todos los parámetros son importantes, pero estos son los parámetros que suelen dar más problemas si se configuran incorrectamente. Primero, un set point irreal, es decir, estamos poniendo una temperatura a la que nuestro equipo nunca va a parar. Contrario a un aire acondicionado, donde nosotros evaporamos por encima de 0 grados, no hay problema que quede ahí funcionando porque no se forma escarcha. Un sistema de refrigeración que solemos operar por debajo de 0 grados, el hecho de que mi equipo no haga paradas, ¿okay?, por set point y paradas de hielo, probablemente haga que pues, tengamos uno de los problemas que están allá arriba. ¿Okay? Probablemente un evaporador bloqueado de hielo, pero puede ser varias cosas. ¿Por qué suele pasar esto? Bueno, primero, por desconocimiento. ¿Okay? A veces no conocemos el equipo que tenemos, a veces no nos asesoraron bien o simplemente no tenemos información técnica. Sobre todo porque, bueno, muchas veces nos venden un equipo de refrigeración. Sé que aquí estamos viendo muchos técnicos, pero también hay clientes finales que están viendo este webinar. Y bueno, a veces nos asesoran personas incorrectas. Y nos dicen, no, mira, este equipo es la aplicación alta, media, baja. Eso es lo que tú quieras. Si tú quieres, tú puedes desde almacenar ahí bebidas hasta congelar pescado. Y en realidad es que los equipos de refrigeración, en su mayoría, están, digamos, destinados por aplicación. Tenemos aplicaciones para congelar, aplicaciones para conservar, aplicaciones más altas. Pero, ¿qué sucede? Que no sirven para todos. Aunque tenemos rangos ampliados, no es un rango total de todo lo que nosotros podemos guardar ahí. Bien importante que el set point que nosotros coloquemos sea un set point realista para el tipo de equipo y la aplicación que tenemos. Otra cosa, bueno, final de deshielo. Fíjense lo que dice esto, es interesante. Si el sensor corta el deshielo a 4 grados,
pero todavía queda hielo en el centro del serpentín, ese hielo se acumula ciclo tras ciclo. Y es que los deshielos son un tema bien complejo. De hecho, posiblemente en el futuro podamos hacer un webinar específicamente de eso. Pero los deshielos son un tema que es muy variable, ¿no? El hielo no siempre se forma en la misma cantidad, no siempre de la misma forma, no siempre en el mismo sitio del evaporador, no los mismos días. ¿Y por qué? Bueno, porque las condiciones siempre cambian. No siempre tenemos la misma cantidad de producto, no siempre está apilada de la misma forma, no abrimos las puertas la misma cantidad de veces. Eso hace que el proceso de hielo sea un proceso de aprendizaje. Cuando nosotros ponemos en marcha un equipo, no sabemos cómo va a ser ese proceso de deshielo. Y es solamente a través del funcionamiento y la observación que nosotros podemos ir modificando esos parámetros para que funcione bien. Pero hay una forma muy elegante de finalizar el deshielo, y de hecho es una de las más sencillas, pero es efectiva, que es con temperatura. Si nosotros finalizamos un deshielo por temperatura, significa que cuando la sonda que nosotros colocamos en nuestro evaporador alcanza cierta temperatura, el deshielo terminó. Y eso lo que va a hacer es que yo no voy a seguir calentando el ambiente, la tubería, el evaporador, si no es necesario. O sea, si ya no tengo hielo, ¿para qué seguir con las resistencias encendidas o con el gas caliente encendido? No tiene sentido. Entonces yo coloco una sonda de temperatura y cuando llegue a esa temperatura, entonces se acabó el deshielo. El problema es que dependiendo de dónde yo ubique esa sonda, puede que el método sea efectivo o no. ¿Qué pasa si yo coloco la sonda, digamos, en la parte superior del evaporador? Esa parte superior del evaporador llega a la temperatura de fin de deshielo, pero la parte inferior no, todavía tiene hielo. Lo que pasa es que mi equipo va a creer que ya no necesita más deshielo y vuelve a continuar su operación. Pasará su tiempo de goteo, esperar los ventiladores, pero finalmente arranca otra vez a enfriar cuando todavía hay hielo en mi intercambiador. Entonces es muy importante la ubicación del sensor, y de hecho del lado derecho, ustedes ven allí cómo están colocando el sensor en medio de unas aletas, y es que al final eso es un tema de que nosotros debemos observar cuando hay un proceso de hielo normal, dónde es el sitio donde el último pedazo de hielo se derrite. Ahí es donde debemos colocar nuestro sensor, porque así nos aseguramos de que cuando ese punto ya no tiene hielo, todo el resto de mi evaporador está libre también de hielo y de escarcha. Es muy importante la ubicación del sensor de fin de deshielo. Si nosotros lo colocamos mal, eso puede ser una causa también para cualquiera de las cosas que tenemos arriba, principalmente bloqueo del evaporador. Otro tema, bueno, el tiempo de goteo, ¿ok? Muchas veces lo dejamos en cero, no sabemos qué es, o simplemente decimos, bueno, mientras más funciona el equipo, mejor. Pero el tiempo de goteo o el tiempo de drenaje lo que nos permite es que el agua pueda salir de nuestra cámara frigorífica antes de que arranquemos el equipo. Porque, ¿qué pasa? Si el agua se queda atrapada en la bandeja de nuestro evaporador o en las tuberías de drenaje, eso me puede causar un problema, ¿ok? Me causa el problema de que o bien hace más dificultoso el deshielo o bien hace más fácil la acumulación de hielo. Por eso a veces vemos evaporadores que están congelados en toda la parte inferior, cerca de la bandeja, y en la parte superior están bien, no les pasa nada. Y es por lo que les digo, el hielo es un tema muy complejo que, bueno, dependiendo, hay muchísimos factores que me lo pueden afectar. Por último, intervalos de deshielo. Y como les dije, esto es un tema de aprendizaje. El deshielo más común que nosotros hacemos es por tiempo. Podemos programar deshielos cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 10 horas, dependiendo de lo que requiera mi equipo. Y bueno, si no lo hago bien, ¿okay? Si no tengo la cantidad suficiente o si tengo demasiados, voy a tener problemas. ¿Cuál es la solución? Bueno, primero, no utilizar los parámetros que trae de fábrica el controlador. Eso es muy importante. Cada sistema es diferente. Imagínense que yo utilizara la misma configuración para todos los equipos. Segundo, agotar el tiempo de goteo es importante. Por favor, no lo coloquen en cero. Siempre debemos dejar un tiempo de goteo. A veces se colocan 2 minutos, 3 minutos. Todos los parámetros relacionados con el deshielo realmente son muy de la experiencia, ¿ok? Son muy empíricos en ese aspecto. Debemos observar y establecer criterios. Y por último, bueno, la ubicación de la sonda, súper importante. Entonces, bueno, ya que vimos las 5 fallas más comunes en nuestro sistema de refrigeración, es importante mencionar una lista de cosas que debemos verificar cuando vamos a hacer cualquier tipo de revisión en una cámara frigorífica o un sistema de refrigeración en general. Camilo nos va a ayudar con este checklist
que son cosas que no pueden faltar en una visita del cliente del equipo de refrigeración. Bueno, y es que aquí queremos darles un checklist, el cual pues está enfocado en el mantenimiento de equipos de refrigeración. Hay un punto importante y es la limpieza del serpentín del condensador trimestralmente. Sin embargo, eso también debe ser de acuerdo a cuánta suciedad está expuesto mi condensador. No es lo mismo que el condensador esté, pues, no sé, en una bodega, en un lugar cerrado, a que esté en un lugar abierto, donde esté en una vía principal, donde muy probablemente la contaminación y todo el tema relacionado con el mugre va a ser mucho más alto. Entonces, la limpieza del serpentín del condensador nos va a permitir mantener presiones de condensación constantes, que no vayan a haber variaciones en esta variable que es crítica en el funcionamiento de los sistemas de refrigeración. Otro punto importante es garantizar la libre circulación de aire en el condensador y en el compresor. Esto también es importante precisamente por lo mismo. Si yo tengo un serpentín limpio, pero es un lugar donde no hay una libre circulación del aire, pues voy a obtener incrementos en la presión de condensación y todo esto me va a llevar, pues digamos que a una operación anormal de mi sistema, pérdida de eficiencia y en ciertos casos que el compresor tenga aumentos innecesarios en las temperaturas de descarga que terminen siendo pues dañinos para el aceite y podemos perder propiedades de lubricación. El revisar el estado de juntas, bisagras, cierres automáticos, toda la parte estructural. Mantener el serpentín del evaporador limpio y sin obstrucciones. Aquí hay un punto importante y es mantener el serpentín del evaporador limpio porque puede que la suciedad que se aloje allí se incruste dentro de las aletas y los tubos y yo vaya a tener primero mal flujo de aire, es decir, un flujo de aire que no está correctamente puesto allí, precisamente porque hay obstrucciones en las aletas y los tubos. Otro punto importante es que esas obstrucciones me pueden generar que se pierda capacidad del evaporador de transferir calor por precisamente estas mismas obstrucciones. Esto es importante. Asegurar que el drenaje esté limpio y abierto, y eso es un punto interesante. Muchas veces encontramos que los drenajes están tapados y luego cuando hay un descongelamiento, este descongelamiento se hace, pero el agua queda reposada en la bandeja de drenaje. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un drenaje limpio y abierto. Eso es importante que lo puedan limpiar y puedan revisar en el caso de que tengan resistencias en los drenajes que estén funcionando de la manera correcta. Esto va más enfocado a cuartos fríos de bajas temperaturas o sistemas de aplicación de baja temperatura. Ajustar el dispositivo de expansión al superheat recomendado. Es importante ir, revisar cómo se está comportando el superheat. Si hay que hacer algún ajuste o alguna calibración de la válvula de expansión, lo podemos realizar. Evitar el bloqueo de circulación de aire por exceso de carga. Digamos que como parte fundamental de nuestro trabajo también está en asesorar al cliente y si en algún caso vemos que están excediendo los límites de altura de donde yo puedo colocar el producto y esto me está restringiendo el flujo de aire, pues fíjense que esa circulación de aire inexistente o digamos muy cortica entre el evaporador y el producto porque está muy alto, pues me puede generar que empiece a ciclar, que se congele el evaporador en ciertos momentos. Ajustar correctamente los ciclos de hielo, como lo decía José, el tema de los ciclos de hielo termina siendo muy empírico. Ahorita por allí hay tecnologías interesantes que podemos encontrar como descongelamiento por inversión de ciclo, por ejemplo, en ciertas aplicaciones. Pero pues básicamente aquí este ajuste correcto de los ciclos de hielo pues termina siendo una parte importante que debemos tener en cuenta para que no gastemos energía innecesariamente en un deshielo que muy probablemente se pueda hacer en un menor tiempo, pero esto va a depender mucho de las condiciones operativas de la cava o de la cámara y pues lo que hablaba José al principio, ¿no? ¿Qué tanta humedad entra dentro del cuarto frío y en este caso el evaporador? ¿Y cuánto puedo yo mitigar la formación de
hielo en el evaporador para acortar esos ciclos de deshielo. Y bueno, apagar la iluminación cuando no sea necesario. Esto es un punto también importante, más allá que las luces que manejamos hoy en día son tipo LED, que no son una fuente de calor inminente, pero cuando tenemos conectadas varias luces, pues al final esto termina generándonos un consumo de energía que podemos mitigar. Aquí pues lo que se podría hacer sería tener iluminación con sensores, ¿cierto? Es decir, cuando haya movimiento dentro del cuarto frío que se enciendan las luces, pero si está completamente cerrado, pues no es necesario tener allí unas luces prendidas y verificar la integridad de paneles y barreras de vapor. Para esto, pues ya debemos contar también con una cámara termográfica, por ejemplo, para ver cómo se comporta el aislamiento, si tenemos filtraciones de calor del exterior o de cuartos de máquinas o de lo que esté alrededor de mi cuarto frío, si tengo infiltraciones de calor por los sellos de las puertas, por los empaques y demás. Esto es más para entender que si tengo filtraciones o si tengo estas fuentes de calor externas que están ingresando al cuarto, pues yo poder hacer unas reparaciones locativas y mitigar este tema relacionado con infiltraciones. Ahora, dentro de su criterio también está, si quieren agregarle algo más a este checklist, sería interesante también porque eso va a depender de acuerdo a las aplicaciones y las necesidades que cada uno tenga. Pues si ustedes lo ven, esto reúne en su mayoría esas revisiones obligatorias que debemos hacer en un sistema de refrigeración cuando vamos a realizar un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo que pues al final termina combinándose, ¿no? Si voy a cambiar un compresor, pues también tengo que revisar todo este tipo de cosas para ver que todo esté funcionando de una manera correcta. Así es. Entonces, bueno, la verdad, se nos fue un poquito largo este webinar, pero es un tema bien interesante. Y bueno, para finalizar, sí me gustaría mencionar que esto es un webinar que pueden volver varias veces, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en la refrigeración, digamos que hay dos formas de abordar los problemas, de aprender. Una es como esta, estudiamos, leemos algo, vemos un video, vemos un webinar y nos llevamos ese conocimiento para que en el momento que me pase ya lo sé. La otra es un poquito más fuerte. La otra es, llego al sitio, me pasa un problema, lo desconozco, tengo que averiguarlo, a veces lo averiguo yo mismo, a veces pregunto a un amigo, pregunto a otra persona y lo soluciono. Ambas me dejan el aprendizaje para que en el futuro no me pase, pero una de ellas me prepara antes y la otra me prepara después. Entonces, bueno, darles las gracias por acompañarnos en este episodio, por elegir aprender antes, por elegir llevarse el conocimiento antes de enfrentarse al problema. Y sobre todo recordarles que tanto este tema como todos los demás temas que hemos tratado, técnicos, de conocer productos, selección de equipos, compresores, evaporadores, todos están disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube. Pueden acceder a cualquiera de ellos, dejarnos sus comentarios, dejarnos su like y bueno, seguir aprendiendo. Mi invitación es a que sigan acompañándonos en el Centro de Entrenamiento RGC, en todos los demás programas de capacitación que tenemos, tanto presenciales como de forma virtual. Y bueno, seguirles deseando lo mejor y que sean cada vez mejores profesionales del frío. Camilo, ¿tienes algunas palabras? Bueno, agradecer a todos por estar aquí el día de hoy. Y bueno, la verdad es que durante este año hemos tratado de hacer más profesional nuestro trabajo, de siempre poner un pasito más, un granito más de arena para que el conocimiento de nosotros los técnicos se vea pues incrementado y mejore cada día siempre en nuestras prácticas diarias. Y de nuevo, muchas gracias por asistir. Entonces, gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos en un nuevo episodio del Centro de Entrenamiento RGC.